Muy buenos días a todos, un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH y por fin Alejandro en nuestro horario habitual. Recordad que podéis escucharnos, vernos también en YouTube, pero escucharnos en la radio UMH de 12:30 a 1 los viernes y los martes, en un horario un poco diferente, desde la 1:30 hasta las 2, escuchándonos hablar del Club Deportivo Eldense y del Elche Club de Fútbol. Bueno, hoy tengo como siempre al lado mía enfrente, en este caso, a Alejandro Ruiz para repasar un poco la actualidad del Club Deportivo Eldense, que además hoy no es que sea noticia, es que hoy juega un partido de fútbol, pero hoy tenemos un invitado especial, un amigo, pero también periodista, colaborador con el diario Información, Pablo López, bienvenido. Hola David, hola también Alejandro, gracias. Sí, Alejandro, que no lo he presentado, estoy tan acostumbrado a hablar con él que no lo he presentado a Alejandro Ruiz, bienvenido. Me dejas de lado al ser habitual, pero bueno, hoy lo especial es que está aquí Pablo con nosotros, que nada, es un placer tenerlo aquí en estos estudios de la red UMH, porque bueno, al final es una persona que sabe mucho tanto del Eldense como del Elche y va a ser un placer, bueno, pues esta charla junto a vosotros dos. Bueno, vamos a empezar a hablar ya del Club Deportivo Eldense, que lo va a hacer en un partido bastante importante. Ahora repasaremos un poco también nuestros chicos, nuestros tertulianos, Alejandro y Pablo, un poco lo que dijo ayer Fernando Estevez en rueda de prensa, pero es un partido importante, ¿no? Porque se enfrenta al Cartagena, que es uno de los equipos de moda desde que llegó su nuevo entrenador, Alejandro. Bueno, al final yo creo que lo dijo también Estevez ayer, hay un Cartagena antes de Calero y otro después. De hecho, el de después de Calero probablemente sería un equipo de playoff y estaría luchando por objetivos mayores que por el de descender a la primera federación. Y yo creo que es un equipo que ha mejorado muchísimo. También lo vimos frente al Elche, que en un partido en el que no estuvieron muy lúcidos los de Calero, la verdad es que el partido que hicieron yo creo que plantaron bastante cara al Elche. Incluso tuvieron alguna que otra ocasión en el final del partido para poder rascar un punto. Así que bueno, máxima precaución, máxima atención. Y una nueva final en la lucha por la permanencia, como tanto dice el míster. Sí, una lucha por la permanencia, pero Pablo, es verdad que si se hubiera apuntado en Miranda, en Andúba, podríamos hablar de otra cosa, pero ¿tú crees que este es un partido para sellar la permanencia y algo más? A ver, sellar la permanencia yo creo que seguro. O sea, el mensaje este de los 50 puntos lo miraba el otro día, salvo la temporada esta de 19-20 que el Elche subió... La del Deportivo. 51. Que desciende el Deportivo de La Coruña. Claro, o sea, salvo esa temporada no hicieron las otras, no han hecho falta los 50 puntos como tal. Quizás hace años, cuando los de abajo de verdad ganaban mucho, no quito que ahora no ganen mucho, pero pocas veces ha hecho falta los 50 puntos. Yo creo que con 44 ya tendría que darse una catástrofe, como por ejemplo la del Elche, cuando terminó descendiendo a Segunda B, que empieza a perder. Haciendo una de las peores vueltas, yo creo que se recuerdan en la categoría. Que los 11 partidos que queden pierdas, yo creo que los 11, o si no los 10, y no ganes ya ninguno, salvo ese caso que, viendo el equipo, es muy difícil, casi imposible de que ocurra. Yo creo que certifican la permanencia. Quizás harán falta 44, 45, pero bueno, ya soñar más adelante, yo creo que sí. O sea, yo entiendo el mensaje de Estevez de querer tener los pies en el suelo, de no querer vender más allá del objetivo real. Pero es innegable que con 44 puntos, si ganas hoy en la jornada 31, no mires para arriba, lo tildaría un poco, pues no sé, no de cagón, pero de no querer aspirar a más. Es lógico que si ganas hoy, mucha gente se ponga ya no a mirar el ascenso directo, porque ahí está el Elche, están equipos, como decía ayer el propio Estevez, que de verdad tienen ese objetivo de subir, pero ¿por qué no soñar? Bueno, y que yo creo que queda muchísima temporada y quedan 12 jornadas todavía, queda mucho. Y el Eldense en esta segunda vuelta, como también dijo ayer Estevez, es uno de los mejores equipos de la categoría también. Es verdad que el calendario yo creo que ha acompañado bastante, porque te pones a mirar en los partidos en los que se han obtenido las victorias y bueno, pues al final es verdad que se le gana al Español, pero a Amorebieta, Villarreal B, un Racing de Ferrol en horas bajas y tantos otros que bueno, pues hacen pensar que habrá que ver dónde se sitúa realmente el Deportivo cuando lleguen ahora partidos más comprometidos. De hecho, después del partido frente al Cartagena,
hay 2 salidas consecutivas, creo que es frente a Eibar y frente a Valladolid. Racing de Santander. Y el Racing de Santander, efectivamente. De hecho, es Racing de Santander el próximo domingo, creo, el domingo de la semana que viene. El domingo a las 9 y el Eibar el sábado a las 4. El sábado a las 4 de la siguiente, por lo que fíjate los rivales, la entidad de los rivales a los que se enfrentará el Eldense. Y yo creo que más que en este partido frente al Cartagena, que es un partido importante y obviamente ojalá se pueda puntuar, realmente se va a ver si el Eldense está para algo más en esos partidos en los que se va a medir a rivales que están luchando por unos objetivos completamente distintos a priori. Sí, yo también quería recalcar, es verdad que me voy un poco del tema, pero en la rueda de prensa también de jugador salía Andone. Es un delantero que lleva tanto tiempo y que al final es un jugador bastante experimentado en la categoría y que puede servir de ayuda. Un poco lo que dijo, y si pensáis, bueno, yo no sé si llega para el partido frente al Cartagena, ¿no? Sí. Es un delantero vital, ¿no? Para poder conseguir ya no solo sumar por la permanencia, sino, oye, pues permitirnos eso de lo que estamos hablando de un posible sueño, Alejandro. Bueno, voy a remarcarlo, que la única baja para el partido es Miguelón. Ha recuperado efectivos esta vez respecto a la 1, 2, 3 anteriores jornadas en las que, bueno, pues el equipo se veía bastante lastrado por las lesiones. Y Andone, yo creo que, no sé cuáles fueron tus sensaciones, Pablo, pero a mí lo que me dio a entender es que sí que veía algo de ilusión, pero luego como que cambió un poco el discurso y dijo que lo veo muy complicado porque de aquí al final los de arriba suman mucho. No, yo mantengo lo que estás diciendo. Lo vi realista, ¿no? Es un jugador experimentado, como decía David, ha vivido mucho fútbol y no se cerraba a nada porque él dijo que era un tío ambicioso, pero dejó entrever que era muy complicado que el Eldense se metiera en playoff. No deja de ser cierto. El Eldense no entraba en las quinielas, ni yo creo que entra, por muy buena temporada que está haciendo realmente, de meterse entre los 6 primeros, porque vemos una categoría, y más este año, que está muy igualada. O sea, apenas creo que eran 4 puntos entre el primero y el sexto, séptimo. Sí, ahora con la victoria del Leganés un pelín más, pero vamos, que es verdad que está todo muy parejo. Entonces yo en ese sentido le doy la razón porque veo muy complicado que el Eldense... Pues sí, gusta soñar. A cualquier aficionado, si le cierras la posibilidad de soñar, duele. O sea, por así decirlo, duele. Porque imagínate ver al Eldense por lo menos luchando para primeras, que vamos. Hace 3 años era impensable porque estabas pensando, ojalá poder ver al Eldense luchar para subir a Primera Federación. Yo firmaba ver al Eldense en Segunda División. Yo digo, tiene que ser como ver un segundo Mundial de España. No, al final es el techo que también se ha marcado históricamente porque es hasta donde ha llegado. Claro, pero hasta que no lo ves de verdad, te pueden vender 1000 cosas. O sea, se decía así, este inversor del Eldense que quiere subir a Segunda. Vamos a ver, anda que nos han vendido proyectos de que se quiere subir a Segunda. Y anda que no hay históricos en Primera Federación ahora mismo. Hasta que no te ves ese momento contra el Castilla, de verdad que pita el árbitro el final, subiendo a Segunda, no te lo crees. Y vaya partido, vaya partido. Yo quería corroborar un poquito lo que decíamos de Andone, mirando un poco sus equipos. Creo que asciende con el Córdoba, juega en Primera con el Córdoba también con el Deportivo, tiene esa experiencia en Inglaterra con el Brighton, creo que asciende con Las Palmas el año pasado. Es decir, es un jugador que yo creo que hay que fiarnos de su palabra, porque si él dice lo difícil que está, pero también que aunque esté esa mini posibilidad, el grupo está trabajando, es para creérselo. Hombre, yo creo que el grupo está trabajando y eso es indudable, sobre todo porque ves al Eldense de las primeras jornadas. Es verdad que frente al Eibar se le gana, pero yo creo que en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, se vio un Eldense muy desdibujado, todavía por hacer, incluso quedaban refuerzos por llegar a la plantilla de Estevez. Y yo creo que con total garantías se puede decir a estas alturas de competición que el Eldense ha ido evolucionando muchísimo con el paso de los meses y ahora mismo es uno de los equipos más competitivos de la categoría, y como dijo el propio Alessio Lizzi hace una semana, que es probablemente el equipo más incómodo, porque ese juego directo, ese 4-4-2 tan establecido que marca el Deportivo, yo creo que es un esquema bastante complicado para el resto de rivales, y sobre todo yo lo que sí que creo es que se ha recuperado la confianza y se ha vuelto a hacer del nuevo Pepi Amat un fortín, porque yo creo que hubo un tramo, sobre todo en la segunda parte quizá de la primera vuelta, Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en la que habían partidos que se resolvían muy, muy fácil en contra de los intereses del Eldense en los primeros minutos de partido,
Y yo creo que eso se ha recuperado bastante y el Eldense tiene muy controlados los partidos que se juegan en Elda. Yo recuerdo la primera parte contra el Real Oviedo, posiblemente sea la peor primera parte del Deportivo en toda la temporada, fue a principio de Jornada 8, de si campaña, no me equivoco, ¿no? Quiero decir que era, por así decirlo, un novato. Después perdió también contra el Valladolid. Y esa derrota contra el Tenerife 0-3, más abultada en cuanto a resultado que lo que fue realmente el juego, ha sido un punto de inflexión porque desde entonces no pierden. Y ya es como que lo que ocurría la temporada pasada, se empata por lo menos con una cierta inercia de equipo fuerte en casa. Quiero decir, el Huesca no gana en Elda porque ya sabe que el Eldense es un equipo fuerte en casa y haciendo mejor partido, porque yo recuerdo el partido contra el Huesca y el Huesca hizo mejor partido que el Eldense y no gana aquí en Elda. El Racing de Ferrol lo mismo, el Villarreal ve lo mismo, o sea, ya tiene tendencia, tiene inercia de equipo fuerte en casa sin ser realmente, o sea, tú ves el Pepico Amati y dices, es un 4 bloques de hormigón con todo el cariño, Sí. mal puestos que no intimidan, pero ves a la gente aprieta. O sea, desde el minuto cero, yo en pocos estadios, quizás el otro día cuando estuve en Andúba, he visto que la gente, todo el público, apriete. O sea, Pero en Elda pasa. Es lo que tiene ser pocos también, que o aprietan los pocos que son, Claro. o al final el equipo se puede sentir bastante solo, ¿no? Y también la grada, que aunque digas que, en plan, aunque podamos decir que son vigas de hormigón, Está no, muy cerca de no eso. deja de ser un campo que está muy cercano. La gente, es un campo, bueno, de los de antes, el antiguo, de los de Federación, los de la antigua Segunda B, incluso Tercera, pero son campos que tú los metes en Segunda y intenta tú ganar ahí. Importante lo de la gente, que yo hago mucho hincapié en eso porque con la palmada esta, gritos durante todo el partido, la gente está enchufada, pero es que no solo el sector que anima, o sea, todo el público, Sí, yo la creo que tribuna, el fondo, la general. Consiguen conectar a todo el estadio al final. Y es verdad que, obviamente, como en todos los estadios, hay tramos en los que sí que es verdad que es la grada de animación la que más empuja, pero hay otros tantos en los que es verdad que el estadio se consigue conectar y sobre todo respecto a... Ahora vamos rápido con el partido frente al Cartagena, pero respecto a esto que estamos diciendo, yo me acuerdo mucho, Pablo, del partido frente al Racing de Santander, que incluso con el 0-3 nadie dejó de creer y con el paso de los goles pues la gente se fue creciendo y al final yo creo que el empate casi que lo firma las gradas. Sí, metió el primero Chris Montes y fue un poco como cuando el Madrid anunció los 6 minutos en aquella eliminatoria, creo que era contra el City, PSG de salvando Champions. las distancias, obviamente, pero Obviamente, y empezó la gente a apretar y terminaron empatando a 3. Se ha hecho muy importante y eso va a tener hoy en el partido contra el Cartagena un papel muy fundamental, porque va a ser otro de los desplazamientos en los que la afición visitante va a tener también su importancia. Recordemos, yo creo que hasta la fecha solo ha tenido el partido contra el Elche, que llenó todo el fondo sur. Hoy el de Cartagena, quizás Albacete, Levante, el del Español también. Se va a llenar el fondo sur de afición visitante y el papel del nuevo Pepi Comal, como dijo Fernando Estevez ayer, va a ser muy importante. Sí, bueno, un partido marcado por la afición, pero también tiene que ser marcado por los futbolistas. Yo quería preguntaros, ¿no? ¿Qué jugadores hay que destacar, sobre todo para un partido en el que el Eldense, yo creo que se juega más que 3 puntos, se juega una permanencia? Bueno, yo creo que lo es siempre, pero hoy aún más si cabe, frente a un equipo tan rocoso y teniendo una virtud tan grande como tiene el Deportivo en ese aspecto, en el balón parado Marc Mateu va a ser, una pieza esencial una vez más, porque al final, frente a un equipo que viene en tan buena dinámica, que le sale todo de cara, el Eldense viene demostrando que en el balón parado es el mejor equipo de la categoría, probablemente, o si no uno de los mejores, por lo que yo creo que si me tengo que quedar con un jugador será como Marc Mateu, que es siempre importante, pero yo creo que hoy todavía su importancia lo es más si cabe. La importancia también de recuperar efectivos, como decíais al principio del programa, vuelve también pues uno de los pilares fundamentales de este Club Deportivo Eldense, que ojalá nos dure mucho, que es Sergio Ortuño, y en el centro del campo, que estuvo ausente en Miranda de Ebro. Como dice Alejandro, la importancia de la zurda de Marc Mateu, que para mí fue clave que no se fuera al Español faltando 2 días de mercado, porque por mucho dinero que te den, la zurda que tienen, las asistencias que te dan, los centros que te ponen, los corners, no te los va a dar cualquiera que fiches, y más así a trompicones los 2 últimos días. Fue clave, ya veremos qué pasa en verano. Y también la banda diestra de Tony Abad. El Eldense tiene varios hombres fijos, centro del campo con Ortuño y Timor, las bandas por Marc Mateu y Tony Abad. Chapela también muy importante, o sea, entre Chapela, Soberón y
y creo que Juanto tienen 23 goles entre los tres, o sea, lo importante también es que recupera efectivos, pero yo para mí me quedo con la vuelta de Sergio Ortuño, que se notó mucho que esa ausencia en Miranda. Bueno, nos quedamos con la vuelta de Sergio Ortuño, veremos lo importante también del partido de hoy, simplemente para recordar y cerrar ya con el Club Deportivo Eldense, próximos partidos. Sabemos que juega hoy, esta noche, a partir de las 8:30, un partidazo, como se ha recalcado ya no solo Pablo, también Alejandro, por la afición, pero quiero saber también un poco lo que se juega el Eldense a largo plazo, que también es importante por los rivales de la parte alta, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, pues como tú bien has dicho, esta tarde-noche en el nuevo Pepico Amat, a las 8:30, el Dense Cartagena. La próxima semana será Racing de Santander, Club Deportivo Eldense, el domingo a las 9. Por cierto, importante esto, sin Álvaro Aceves seguramente, que irá convocado con la Sub-21. Y el siguiente fin de semana, hemos dicho, Pablo, frente al Eibar en Ipurúa, sábado 4:15, ¿no? Eso es. Pues ahí tenemos ya el Club Deportivo Eldense, cerramos la actualidad del Deportivo y nos vamos también a la actualidad del Elche Club de Fútbol. Bueno, hemos hablado largo y tendido de la actualidad del Deportivo y del partido que se enfrenta esta noche frente al Cartagena. El Cartagena, que es uno de esos equipos que aspiran a todo, porque así lo demuestra desde que llegó su nuevo entrenador, que ya ha salido de los puestos de abajo, pero es que está junto al Elche Club de Fútbol como uno de los mejores equipos de 2024, siendo el Elche el mejor de ellos. Yo quiero hablar del Elche, del partido que enfrenta este domingo frente al Albacete, otro rival que está por abajo, como es el equipo de Castilla-La Mancha, pero yo creo que la noticia de última hora, que es verdad que fue hace ya 2 días, pero nosotros la hablamos hoy, es la de Nico Castro. Vaya futbolista ha conseguido el Elche fichar, porque al final estaba cedido, se ha aceptado esa opción de compra. El Elche es verdad que lo tildaba como oferta de traspaso, pero no. Al final es una opción de compra que se ha oficializado y a partir de ahí se le ha computado hasta 2028. Yo quería preguntaros, porque al final es un mago con los pies, cuando puede carga la diestra y la pone en la portería, porque son creo que 5 tantos y 2 asistencias las que lleva, una de sus mejores registros desde que estuvo en Newell's y ya apareció aquí en el fútbol europeo con el Genk, en ese equipo belga. Quería preguntaros por Nico Castro. Yo creo que 10 de 10, ¿no? La gestión del Elche Club de Fútbol con este jugador. Para mí, yo creo que el mejor fichaje junto a Aleix Febar del pasado mercado estival. Un gran acierto por parte de Bragarnik y gran acierto ahora, yo creo que también atándolo hasta 2028. Para mí uno de los mejores futbolistas ahora mismo, mejores rendimientos que ha tenido en cuanto a la plantilla del Elche. ¿Y de la categoría? Es que en la categoría hay muchos jugones. Está muy infravalorada la segunda. Yo la sigo mucho. Quizás sí, top 5, entraría en mi top 5. ¿Entraría en tu top 5, Alejandro? ¿Tu top 5 también, Nico Castro? Yo no sigo tanto la segunda como Pablo, pero sí que es verdad que yo es de los mejores jugadores que he visto en la Liga Hypermotion esta temporada, y además es un jugador que me gusta mucho a nivel personal, por lo que yo lo metería sin duda, sí. Ese jugón, bueno, pues ese tipo de futbolista que juega detrás del punta, que le gusta moverse, que no tiene marca, sí, que no tiene... Y que también se siente cómodo retrasando su posición. Lo vimos, por ejemplo, frente al Alcorcón, en fases también frente al Villarreal B, que yo creo que es una de las características que tiene, que le hacen ser un jugador tan completo y tan útil para BKSS. Y es posible que lo veamos también retrasando su marca hasta el pivote en el partido que enfrenta al Elche el próximo domingo a partir de las 6:30 del Martínez Valero contra el Albacete. Yo quería preguntaros, porque al final el Elche se decía que tenía mucho dinero en la caja y que no lo estaba usando, pero es verdad que el Elche tiene mucho futbolista cedido con opción de compra, porque es el estilo de Bragarnik, le funcionó con Luca Boye, yo creo que de eso no hay duda. También lo hizo con Ponce, que al final lo volvió a vender por 4 millones a un equipo de Grecia. También lo intentó con Rigoni, que a nivel deportivo no le salió muy bien, pero a nivel económico también sacó otros tantos millones. El Elche tiene un tío que en el mercado es el mejor, es uno de los mejores porque se ha dedicado toda la vida a ello. Entonces quería preguntaros por otras cesiones, porque hemos hablado de Nico Castro, pero por ejemplo Carreira entra también en la ecuación de un cedido que puede ser con opción de compra y que está por ahí, ¿no? Para mí Carreira también está ofreciendo muy buen rendimiento ahí en ese carril derecho con la competencia de Josan. Veremos a quién pone el sábado, pero también podría ser otra opción, ¿por qué no? Para mí es de los que mejor están rindiendo en este curso, siendo una de las cesiones
¿Por qué no de un equipo con una gran cantera como es el Celta? ¿Y por qué no una opción para zanjar el tema Nico Castro, David? Recordar esa expulsión que tuvo contra precisamente el Albacete, que le ha servido, yo creo que a partir de ahí con la flechita hacia arriba. Carreira, veremos si es otra acción a la que se puede remitir Bragarnik a final de mercado, porque si sube a primera, yo no lo vería descabellado para jugar en el equipo. En cuanto a lo de Nico Castro, Sebastián Becasé se lo decía en rueda de prensa, me gustaban mucho además sus palabras de decir, no lo habíamos podido ver con mucha regularidad porque él tampoco lo había permitido, ya no solo esa expulsión, también esa lesión que tuvo, pero al final ha marcado ya un ritmo, una competitividad que está lejos de cualquier jugador de poder quitársela. Alejandro, yo también quería ir avanzando un poco, preguntarte también por el tema Carreira, porque estaba sumando muy buenos minutos, ha tenido esa lesión muscular realmente. Josan ha entrado de lleno, otra vez el Creventino haciendo los mejores minutos, yo creo, de cualquier jugador en el equipo, y yo quería preguntarte también porque tenemos a David López, que hablaremos después, sobre todo por esa duda de Vigas para el 11 el próximo domingo, y un poco las cesiones y también la operación, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que Carreira es un jugador que está aportando bastante, pero sí que es verdad que Josan, como tú bien has dicho, yo creo que está en cuanto a rendimiento por delante de él. Sobre todo también ensalzar la capacidad de adaptación y de readaptar, que ha tenido Josan, la capacidad que ha tenido de readaptar su posición, ¿no?, en el campo, porque al final el año pasado yo creo que le veíamos jugando prácticamente, de interior por la derecha, y ahora prácticamente el Elche cierra con 3 muchas veces, y es verdad que muchas veces se suma al ataque, pero en otras tantas se queda cerrando junto al central y al lateral izquierdo, y se adapta perfectamente y lo hace sin ningún tipo de problema. Yo quería también ahora preguntar un poco por, ya lo he nombrado, la competitividad que hay en esta plantilla, en el caso, por ejemplo, de Rodrigo Mendoza, el caso de Febas, que lo estamos viendo en el banquillo, creo que han sido los últimos 3 partidos, Alcorcón y Villarreal seguro, por lo menos estos 2 últimos, y Cartagena, sí, son las 3 victorias consecutivas del Elche, las 3 ha estado Febas en el banquillo, y al final era un nombre que decíamos, es el mejor del equipo, es el mejor fichaje, tú también lo has dicho, Pablo, pero ahora mismo no está jugando y tampoco se está notando su falta. Se está notando, como bien dices, pues esa competitividad que está teniendo la plantilla. Becasé se ha conseguido enchufar a todo el grupo, o sea, es un entrenador, me recuerda mucho a Pacheta en ese sentido, de tener psicológicamente al 100% a todos los futbolistas. Como decías, Josan viene de no estar jugando, tiene la oportunidad y fíjate el rendimiento que está ofreciendo. O sea, para mí Becasé se ha conseguido eso, que sin tener, porque no tiene la mejor plantilla, para mí no tiene la mejor plantilla de segunda, tiene mucho dinero, pero no tiene la mejor plantilla, tiene a todo el equipo enchufado, que eso también tiene mucho mérito y hay que dárselo al entrenador. Me recuerda, como bien digo, a Pacheta. Y a nivel anímico. A nivel anímico, a nivel psicológico. Porque a nivel deportivo nada que ver, entre Pacheta y Becasé. Son por los opuestos. Por los opuestos completamente, porque no es lo mismo, pero bueno, a nivel, como bien digo, que es muy importante. O sea, teniendo enchufada a toda la plantilla psicológicamente, se consiguen ascensos. O sea, vemos el ejemplo en el Mallorca hace varios años, sin ser también la mejor plantilla de segunda, logra ascender por cómo se hizo esa piña, cómo se ha hecho el grupo, que muchas veces da ascensos. Y si no recuerdo mal, estaba Febas en ese ese equipo, el equipo mallorquín, que terminó ascendiendo. Yo quería, a partir de lo que has dicho, incidir un poco también en lo de los entrenamientos. A José se le preguntaba y decía que era casi más difícil coger una bola en el entrenamiento que en un partido, para saber la exigencia que hay, porque el otro día, por ejemplo, Diego González, que os quería preguntar, porque Vigas no sabemos si causará falta, baja, lo dirá Becasés en rueda de prensa, pero nosotros lo estamos grabando con antelación a la comparecencia del técnico argentino, y es posible que Vigas no esté. Salió Diego González los siguientes 45 minutos en ese partido en la Cerámica frente a la cantera del Villarreal, y lo hacía francamente bien, con algún despiste, pero es que estamos hablando de muchos partidos sin jugar, un ritmo tan alto como está jugando el Elche, y el tío estuvo físicamente como un toro. Sí, creo que son alrededor de 4 meses, y yo creo que cumplió bastante bien. Es verdad que se le vio un tanto nervioso. Bueno, al final la falta de minutos yo creo que es algo que provoca ese nerviosismo. Y volviendo, David, un poco porque tiene también de la mano al tema de la competitividad que hay en la plantilla. No está contando a la Febas de titular, pero es que ¿qué va a pasar con Óscar Plano cuando vuelva? Que yo no creo que le quedaran a lo mejor 3 semanas más, 2 semanas. A ver, al final lo estamos viendo ya con ritmo de entrenamiento, pero es que la imagen de su lesión, a mí lo que me parece
extraordinario para sobre todo todo el plantel, el técnico que tiene el Elche en cuanto a médicos, etcétera. Me parece de sobresaliente como un jugador que tenía el tobillo doblado, totalmente opuesto al lado que tenía que estar, en menos de 90 días está ya jugando y entrenando a un ritmo como son los entrenamientos del Elche. Sí, pero es que en el trío, yo creo, John, Nico Castro, Nico Fernández, ¿a quién quitas ahora mismo? Es que es imposible. No, es que al final, esos tres... Siento, a lo mejor un cambio de sistema, por ejemplo, frente al Alcorcón, yo creo que sí que era un 4-4-2 más marcado, con Arnau Puigmal, pues bueno, a lo mejor por ahí podría entrar o Febas más por dentro o Óscar Plano y adelantar su posición y quizá retrasar la de Nico Fernández, pero es que es muy complicado encajar las piezas de un puzzle. Eso que comentas del caso del Alcorcón es que Mario Gaspar no estaba y Mario Gaspar es otro fijo. Al final Arnau Puigmal hizo esa función, se bajó un poco en este caso Josan, pero es que el Elche se decía que tiene pocos jugadores que a lo mejor, no, como decías, yo tampoco pienso que tenga la mejor plantilla de la categoría, pero yo creo que Becasese al final con ese desorden tan popular que tiene en su plantilla, consigue ordenarlos y me parece que hay 16 jugadores que podrían entrar los 16 en un partido de fútbol. Sí. Qué pena que la federación o las reglas del fútbol no nos dejen. Bueno, para seguir un poco, comentar que el Elche tiene 7 apercibidos, en ellos está Vigas, Gaspar. Son pocos, no son pocos, sobre todo por lo que te viene, el calendario que te viene. Son Gaspar, son Tete Morente, Febas, Josan, Borja Garcés y Nico Fernández. La verdad es que me salen prácticamente todos titulares, te diría que a lo mejor el único que no está a ese ritmo es Borja Garcés. ¿Qué es lo que pasa? Aquí siempre está la duda. ¿Vosotros qué haríais? Porque pondríais a uno en el banquillo a intentar un lesionado en el banquillo que le diga cosillas al árbitro para que le sancione. El Dense, no sé si tú recuerdas, Pablo, pero lo hizo con Clemente hace 3-4 jornadas. Sí, que encima lo enlazó con una lesión de espalda que tenía. Estuvo en el banquillo para eso. Chicos listos, Estevez, que también lo hemos visto en el Martínez Valero y Becasese. A Estevez le gusta pasarse por ahí, por el Martínez Valero, a echar un ojo, tanto a Elche como a sus rivales. Claro. Y más teniendo en cuenta que también el Elche tiene 2 salidas, como el Eldense, 2 salidas, creo recordar, a Valencia contra el Levante y contra el Racing de Ferrol. Racing de Ferrol, correcto. Levante y Ferrol son los próximos partidos que el Elche va a disputar, sin olvidarnos de este domingo, que por cierto tampoco lo hemos nombrado este domingo festivo, porque también hay una fanzón por todo lo alto, 15.000 banderas se van a repartir por todo el estadio. Lo vuelvo a repetir, como dije creo que en una tertulia, que es una fanzón en la que no se cuenta con todo, es importante decirlo. Al final tú haces un llamamiento a toda la afición y no cuentas con un activo tan importante como la gran animación. Al final la federación, bueno, pues está un poco desmarcada, no sé por qué, pero bueno, de momento sabemos eso, una fanzón que intenta aglutinar a toda la afición, 15.000 banderas, refrescos, bebidas, etcétera, todo €1. La verdad es que para los niños va a ser un ambiente muy bueno. La grada también hará su previa en su local, todos contentos, y lo importante es que los 90 minutos del partido esté tanto el equipo como la afición al 100%. Por último, preguntaros, igual que he dicho con el Club Deportivo Eldense, un poco sobre ese jugador diferencial. No quiero que me digáis Nico Fernández o Nico Castro, intentar decirme otro jugador que penséis que tiene que ser de activo importante, sobre todo por el juego del Albacete, ¿no? Un juego que el Albacete se está jugando la vida totalmente porque puede volver a entrar en descenso, Pablo. Para mí, yo creo que la figura de Matías Dituro puede ser muy importante. Ya lo vimos en Villarreal B, que de verdad tuvo ese partido en el que se vio los reflejos que necesita un portero, que tiene que demostrar un portero de un equipo que quiere ascender a primera. Y esperemos no tener que nombrarlo mucho el día del Albacete, porque sería buena señal de que no ha tenido que participar como pasó en otras ocasiones. Pero la figura que está emergiendo ya de manera sobresaliente, porque creo que son 8 o 9 porterías a 0. 9 porterías a 0 y un solo gol. Es decir, en 10 partidos, 9 porterías a 0. Bueno, no, perdón. Ahí es que siempre se cuenta la de frente al Mirandés, el Martínez Valero, claro, que sí que juega a San Román. Son 8 porterías a 0 y una sola portería que ha recibido. 8 o 9 da lo mismo. Son números que da miedo. Impresionantes. Yo le cojo el testigo a Pablo y también me voy a quedar con Dituro porque me fascinó su partido frente al Villarreal B. La verdad es que creo que estuvo sobresaliente y fue el que sostuvo al equipo en la segunda parte. Yo te iba a preguntar, ¿es uno de los mejores porteros de la categoría? ¿No? ¿Es uno de los mejores mediocentros? Es que perfectamente puedes anclar a este jugador ahí arriba. Bueno, entramos ya en la fase final del programa, resta menos de un minuto. Saber que el Club Deportivo Eldense juega esta noche a las 8:30 frente al Cartagena. Un partido, lo vuelvo a decir,
marcado por una permanencia y por una afición que tiene que apretar, porque en el otro fondo va a tener también bastante guerra con la afición de Cartagena. Y por último, el Elche Club de Fútbol que hace lo mismo este domingo frente al Albacete, un partido en el que posiblemente veamos una de las mejores entradas con cerca de 20.000 personas, incluso yo creo que se puede sobrepasar, y un partido importante para sellar, ¿no?, ese ascenso directo y seguir sumando, que el liderato está cerca. Nada, un placer teneros aquí como siempre, chicos, y nos despedimos ya.